Bien. Cuando se propuso el tema de los jueves, el tema de los estudios bíblicos, se propuso con la idea de afianzar conocimientos que como cristianos deberíamos de tener. Hay muchos conocimientos que escapan a lo que nosotros sabemos, entonces a veces erramos en algunas frases, en algunas conversaciones y hasta inclusive en algunas oraciones. Una vez yo estaba cantando en la iglesia en Barrio San Martín y era: Santo Espíritu de Dios, ven a mi vida, que no sé qué, lléname, quiero más de ti, quiero ser un siervo, utilízame, úsame, etcétera, etcétera. Y un hermano me reprendió en amor. Yo en ese momento no lo vi como amor, pero me reprendió y me exhortó. Me enojé, pero tenía razón. Porque yo le estaba orando al Espíritu Santo. Y cuando en la Biblia, si yo lo hubiese conocido en ese tiempo un poquito más, yo mismo me hubiera dado cuenta que estaba en un error. Al que se ora es a Dios Padre. Y el Espíritu Santo en la oración lo único que hace es transferir nuestra petición y ponérsela a los pies del Señor. Tipo traductor, dice que Él gime con gemidos indecibles transportando nuestras peticiones. De esta manera, hay muchas cosas que nosotros podemos equivocarnos cuando oramos o cuando hablamos de las cosas de Dios. Por eso que hemos querido que los jueves sean exclusivamente para que nosotros como cristianos entendamos las cosas básicas que tiene la palabra de Dios. Vamos a iniciar un tema bastante hermoso, pero que tenemos algunas fallas nosotros muchas veces. Pero vamos a ir viendo este tema de manera que todos nosotros entendamos quién es el Espíritu Santo, qué hace, cuál es su labor, cómo funciona, cómo actúa, cómo obra en cada una de nuestras vidas. Voy a hacer mucho hincapié en que anoten. Y si no llegan a anotar, como hace mi hermana Mirta, después en la semana pone el YouTube y va frenando el video y va anotando las citas. Pero es bueno que todo lo anotemos. ¿Por qué? Porque una cosa es la captación de lo que vemos y otra cosa cuando anotamos o lo que oímos. Y cuando anotamos se duplica y hasta a veces se triplica el poder de aprendizaje. Así que esto es lo que vamos a tratar. En primer lugar, el Espíritu Santo. ¿Quién es? Podemos decir muchísimo acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, es una persona que tiene sentimientos, que a veces se entristece y a veces se alegra. Es una persona que puede hablar, no quizás fonéticamente como nosotros estamos acostumbrados. Hola, andá, vení. Quizás no de esa manera, pero sí te transmite un comunicado, te transmite un mensaje. Es una persona también que puede, como vamos a ver más adelante, hacer la obra de Dios deteniendo al enemigo. Eso va a estar espectacular cuando lo veamos. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, con todos o la mayoría de los rasgos que tiene una persona. Ahora, y acá me voy a meter en camisa de 11 varas, pero yo les voy a tratar de explicar. Es la tercera persona de la Trinidad. Por mucho tiempo traté de entender la Trinidad. Y me fue muy difícil hasta hace un par de años atrás, en donde me pusieron un ejemplo. Si no fue el Carlos Alonso, pasa raspando. Tu papá. Que me dijo que podemos comparar la Trinidad con el agua. Mira, te lo voy a explicar. Mira, hace de cuenta que este triángulo es Dios, ¿ok? Tenemos en la Trinidad, que si dividimos la palabra es tres dioses, Trinidad, tres dioses. Vos hacé de cuenta que ese triángulo es Dios, pero nosotros tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo
y tenemos a Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Los tres son Dios, pero están divididos en tres. Y vos decís, oh, ¿y eso cómo se come? Y no lo podríamos entender. Te hago el ejemplo del agua. El agua está en tres estados. Tenés, cuando pasa el punto de fusión a los 0 grados hacia abajo, desciende, el agua se encuentra en estado sólido, durito. ¿Ah? Inclusive los átomos se alejan un poco, se endurecen. Por eso cuando vos pones una botella de agua, ¿viste? Se le salta la tapa o se vuelca porque el hielo produce más volumen. ¿Deja de ser agua porque es hielo? No. Si vos pasás del punto de fusión de 0 grados hacia arriba, el agua se transforma ¿en qué? No, en sólido, en líquido, perdón. ¿Deja de ser agua? No. Si pasa el punto de ebullición, que es a los 100 grados centígrados, el agua se transforma en un gas. No deja de ser agua. Si vos la ponés en una cámara y la condensás, vuelve a ser agua líquida. Y si la metés al freezer, vuelve al estado sólido. Esto es lo que es Dios en la Trinidad. Todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esencia son Dios, pero tienen tres diferentes funciones. Dios Padre, creador, sustentador, el que recibe las peticiones y el que hace las cosas y actúa conforme a sus propósitos. Dios Hijo, que cuando vino a la tierra, Él era Dios, tenía el poder de Dios, podía hacer las cosas que Dios hacía, pero Él estaba en su estado de hijo. Por lo tanto, Él no podía irse de un lado al otro, desapareciendo y apareciendo. ¿Qué es lo que Dios es como característica? Omnipresencia. Pero Él, como estaba en estado de hijo, tenía que hacer las cosas como hijo. ¿Podía estar en todos lados al mismo tiempo? Sí, porque en esencia era Dios. Pero Él no corrió o no alteró el orden de la Trinidad. Él lo podía hacer, Él podía crear de la nada, porque era Dios. Dios hecho carne, pero como estaba en modo hijo, Él no hizo todas las cosas. ¿Por qué pensás que el diablo lo tentó? Si sos Dios, a sus ángeles mandará acerca de ti. Esa es la otra. ¿Vieron? Es que tenía la omnisciencia de Dios. Él sabía todo. ¿Por qué Él le decía, por qué caviláis en vuestros corazones? Le decía a los fariseos, a los escribas. ¿Qué pensás? ¿Que yo no puedo sanar? ¿Que solamente no puedo perdonar pecado? Le decía, sabiendo su mente. Pero en su estado de Dios, o en su estado de hijo, no podía hacer cosas como Dios. Es medio complicado, pero es así. Entonces, la Trinidad, la esencia pura es de Dios, pero tenemos diferentes maneras de manifestación. Y el Espíritu Santo, que en realidad es aquel consolador, es la conexión que nosotros tenemos hacia Dios, es aquel que toma la petición nuestra y la eleva a Dios. Conoce las profundidades, 1 Corintios 2, conoce las profundidades de Dios y en base a eso nos enseña, nos recuerda, etcétera, etcétera. Que lo vamos a ver más adelante. Esto es Dios. Ahora, vos me decís, ¿habrá algún lado en donde podamos descubrir que Dios se autodefine? Sí. En la creación, Dios Padre es el creador. Jesucristo es el motivo por el cual Dios crea. Dice la Biblia que por Jesucristo fueron hechas y creadas todas las cosas, por y para Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que rodeaba la tierra, el que estaba en la faz de la tierra. Pero el creador es Dios. Ahí está.
Bien, ese es el próximo punto. Me encanta eso. A ver, ¿ah? Génesis 1:26. Mirá, ¿qué puse ahí? Se define a sí mismo como múltiple. Esto me encanta. Mucho tiempo leí los días de la creación y siempre lo pasaba por alto. Hasta que un hermano en YouTube dice, ¿vos no te has puesto a pensar por qué el versículo 26 el versículo 26 del primer capítulo de Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿A quién le estaba preguntando Dios? Después tengo otro texto en Génesis 11:7. El pueblo se había como enorgullecido, vayamos al cielo y veamos dónde está Dios. Entonces empezaron a hacer la torre. Dios tuvo que descender y confundir las lenguas de ellos, la torre de Babel, para que se dispersaran. ¿Vos sabés lo que dice en el versículo 7 del capítulo 11 de Génesis? Te lo leo. Dice, ahora pues, descendamos. No dice, yo Dios voy a descender. No, dice, descendamos y confundamos. Me encanta eso. Dios mismo se pone como múltiple, como que no es solo Él. Hay otros que están alrededor suyo, que son en esencia ellos mismos, que son Dios. Más o menos se entendió. Jorge, le están quemando los fusibles, dijera Alducín. Se te van a chicharrar los fusibles. Te digo, hace 5 o 6 años yo lo entendí. Tengo fáciles 30 años de creyente. Pero la Trinidad la entendí cuando vi el tema del agua. Eso es lo más importante. Entonces, el Espíritu Santo. El primer punto que vamos a ver, vamos a tener varias clases porque son muchas las cosas que hay que ver. Sí. Sí. Y espíritu. Muy bien, exactamente. En la esencia del versículo, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios nos crea con carácter eterno, con carácter moral, que son cosas y carácter corporal, que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que es eterno, el alma es la moral que nosotros tenemos y el cuerpo que es el envoltorio. Pero Dios nos crea con ese carácter a imagen de Él. No es que somos igual a Dios, que vamos a llegar al cielo, Dios es como yo, así de carne y hueso. No, nos crea en la esencia igual o semejantes a Él. Bien, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Y esto vamos a aclarar porque si no, pueden haber hay algunas religiones que tratan, como en el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía, hacía y se iba. ¿Ok? No permanecía en los seres. No permanecía. Esta es la diferencia que tenemos con el Nuevo Testamento, con nosotros que somos la gracia. Pero lo vamos a ver más adelante. Miren, yo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, en Josué, dice Números capítulo 27, versículo 18. Números capítulo 27, versículo 18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Qué estaba pasando? Moisés ya estaba partiendo. Y el sucesor de él, que era Josué, tenía que encargarse de llevar al pueblo adelante. Si ustedes se acuerdan, el pueblo no recibía visiones, no recibía mandatos. ¿Quién los recibía? Moisés. ¿Y quién se le presentaba? El Espíritu de Jehová. Y allí había, y Dios les hablaba. Miren, también encontré en David, 1 Samuel 16, 12 y después el 18. 1 Samuel 6, 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos,
y de buen parecer. No está hablando de mí, está hablando de David, deja claro. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, escuchá, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Después dice el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová estaba con él. Esto me hace acordar a José, que dice, mas Jehová estaba con José. No dijo que estaba con Abraham, no dijo que estaba con Jacob, no dijo que estaba con Faraón, con la esposa, no, dijo con José. El Espíritu venía, hacía la obra y volvía, no permanecía, y era muy selectivo el Espíritu. Y miren lo que le pasa a este. En tercer lugar, Saulito. Saulito, qué grande Saulito, mira. Dice 1 Samuel 10:10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios, está hablando de Saúl, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. 1 Samuel 10:10. Mirá lo que dice el versículo 14 del capítulo 16. 6 capítulos después. ¿Escucharon? Vino sobre Saúl y profetizó. En el 6 capítulos más adelante dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando el siervo, el profeta, no cumplía con los requisitos de santidad y de obediencia hacia Dios, el espíritu se iba. Se iba. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová para dar las buenas nuevas, libertar a los cautivos, hacer apertura de cárcel, etcétera, etcétera. ¿Sobre quién cayó? Sobre Isaías. El Espíritu descendía, le daba la profecía y se volvía a ir. Entonces, esto es como trata el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ojo con errores doctrinales que piensan que el Espíritu llega, viene, desciende y pasa algo en tu vida tremendo y después se vuelve a ir, como que te vino el Espíritu y vos dijiste, Jorge, yo tengo una palabra para decirte, y empezamos. Esas cosas no son de Dios, porque vamos a ver ahora, el Espíritu Santo no desciende sobre vos a cada rato o cuando estás leyendo, cuando estás orando. El Espíritu de Dios descendió una vez y se queda para siempre en vos y en mí. Entonces, ¿cómo actúa o cómo obra en el Nuevo Testamento? Y yo puse 3 cositas nada más. En primer lugar dice que mora. 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios también le destruirá a él. Porque el templo de Dios, porque sois templo de Dios, el cual no sois de vosotros. Dice Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿para qué? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento se maneja de otra manera. Se maneja con la permanencia, con morar dentro de nosotros. Nosotros somos solamente el envoltorio y somos el templo del Espíritu. Pero el Espíritu no se nos va. Aún, escuchemos, aunque peques, aunque blasfemes contra Dios, el Espíritu no se te va. El Espíritu mora. Ahora,
¿Cómo va a estar tu espíritu? Es otro tema. Va a estar entristecido, va a estar mal, desanimado, pero nunca se va. En segundo lugar, no, esto es para convertidos, nada más. En los inconversos, aún siendo el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no lo tienen, no está. El Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando vos aceptás a Cristo como Salvador, como Señor y Salvador. Dice Efesios que Él nos sella con el Espíritu, nos da la garantía de nuestra eterna redención, etcétera, etcétera. Allí empieza el Espíritu a entrar a tu vida y permanece. Y ahí se queda, ¿me entendés? Y de ahí en adelante empezás a vivir tu vida cristiana. Pero si no has aceptado a Cristo, si no has reconocido, no has pedido perdón, el Espíritu no viene. Por lo tanto, si sos inconverso, no tenés el Espíritu. Esto es solamente para los convertidos. En 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste, está hablando acá la unción del Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. Está hablando el Espíritu Santo. Recuerden, cuando Jesús estaba en la tierra les dice, yo les voy a mandar otro consolador, el cual él dice los enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, 1 Juan 2:27 nos habla de la permanencia, permanece. Y como hemos visto recién, somos el templo. 1 Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en este sentido, nosotros tenemos que entender que al ser templo del Espíritu, nosotros contenemos al Espíritu. El Espíritu no se nos va, el Espíritu permanece, por lo tanto tenemos que tener una vida aceptable. Y hay algo que me molesta acá, pero le molesta a mi carne. Dice que el Espíritu Santo dice que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando Jesucristo nos compra con su sangre preciosa, no solo incorpora el Espíritu Santo, sino que toma posesión de nuestro cuerpo. Entonces ya nosotros no podemos, como diría Pablo, pecaremos para que la gracia sobreabunde. Haremos lo que queramos con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con nuestros oídos. No, de ninguna manera, porque esto no es nuestro. Por lo tanto, debemos cuidarlo, debemos protegerlo y debemos mantenerlo. Primera de Corintios. Dale. 1:13. De la promesa. Perfecto. Exactamente. No somos sellados. Efesios 1:13. Muy bien, gracias. Lo voy a incorporar. Somos sellados y pertenecemos a Él en el momento que obramos, que nos convertimos. Dos excepciones. Alducín dice, cuando vos estudiás la palabra de Dios tenés que ser minucioso y tenés que ver cada uno de los detalles. Quizás este detalle no te diste cuenta, como yo no me di cuenta. Y me di cuenta porque me lo dijeron. Les anticipo, no es una perlita mía. Pero no sabes el gozo que te da cuando descubrís estas cosas ocultas que quizás nadie las ha descubierto. Pero alguien te las dice y la podés hacer. Mira, hay dos excepciones
en la manera de obrar del Espíritu Santo. Mira, lo primero dice, Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí de los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía, pequeño detalle, sobre él. El Espíritu Santo en Jesucristo, ¿qué hizo? Se puso acá arriba. No entró al Señor. Y digo, ¿por qué, che? Mira, Isaías 11, 1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Quién era el Señor? Era el Hijo de Dios. Y al hacer la obra de Dios, Él ya tenía el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no se le metió, sino que estaba sobre Él. Él ya tenía el Espíritu Santo. Pero mira, fíjate lo otro. La segunda acepción, los discípulos. Mira, Hechos 2, 1 y 4, del 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, mirá, repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, a ver, se puso arriba, pero fueron llenos. ¿Cómo es la cuestión? ¿Ah? Y te vas a la Biblia y la Biblia te lo responde. Juan 20, 22 dice, está hablando Jesús y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando yo escuché esto, hice como Mirta, pausé el video, me fui a la cita, lo anoté, wow, un gozo terrible. Digo, ahí está. Cuando vino Pentecostés, no recibieron el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo ya lo habían recibido antes que Jesucristo se fuera. Si vos ves después en los Hechos de los Apóstoles, cuando se convertían, descendía el Espíritu sobre ellos. Pero en ese momento dice que estaban con lenguas asentadas arriba. Y ahí se empezó a manifestar la obra del Espíritu Santo en ellos. Hablando en lenguas, en cada uno le entendían la lengua que venía y hacían milagros, maravillas y prodigios como el Señor les había dicho y como el Señor había hecho también. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que saberlas y entender cómo obra el Espíritu. Estas dos cosas que hemos visto fueron únicas e irrepetibles. La primera vez, para iniciar la iglesia nueva, tenía que hacer algo Dios monumental, algo fascinante, algo extraordinario. Y de esta manera quedó inaugurada la nueva creencia, porque venían con el antiguo pacto. Ahora venía la época del nuevo pacto y debía ser impartida con poder. Por eso el Señor dice, y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros. No dice cuando los tome el Espíritu y los llene. No, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ojalá que estas cosas nos ayuden a entender la manera como Dios ha querido obrar. Y Juan hablaba de las dispensaciones, es las maneras en cómo Dios ha tratado con el ser humano, los diferentes tratos o las diferentes maneras de comunicarse. En el antiguo tiempo lo hacían por los líderes y ahora lo nuevo es por medio del Espíritu que está en nosotros, que mora, que no se va, que no lo perdés y que está dentro tuyo y dentro mío. Posteriormente estaremos viendo algunas características del Espíritu Santo. Pero eso va a quedar para las clases
para las clases que siguen. Así que ahora vamos a cerrar con una palabra de oración.